Buenos días, curanderas, curanderos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Curanderas Podcast. Capítulo número 13. Bueno, darle la bienvenida a nuestro invitado también especial, Otra vez. y se repite, a nuestro gran Nicolás Torres, alias Cavernícola. Bienvenido. Gracias, Muchas de nuevo. gracias. Bueno, venimos de un capítulo 12, muy entretenido de movimiento, en el que hablamos de todo esto, que el movimiento es una necesidad biológica y la importancia de incorporarlo en nuestra rutina del día a día. Elegir el movimiento, hacer algo consciente. Y este capítulo es un poco la continuación de aquello que ya habíamos conversado, pero esta vez ojalá ponerle un poquito más de intención al movimiento, decidir moverme, pero ya desde una perspectiva más desde la acción, desde la disciplina y desde la constancia. Sí, queremos partir con este proceso de decisión, haciendo que nos enfoquemos en este compromiso que vamos a tomar con nosotros mismos, con nosotras mismas, donde vamos a decidir que queremos cambiar la realidad que estamos viviendo y que queremos ir hacia un lugar donde nos vamos a sentir mejor, donde el bienestar está al otro lado de esa puerta. Así que vamos a salir del estancamiento y tomamos el compromiso de que, con esta intención y este compromiso de voy a tomar esta decisión de amor propio por mí y voy a empezar a cambiar, ¿cierto? Sí. Entonces, empezamos a hablar hoy de el movimiento intencionado, llámese como entrenamiento, slash deportes, juego también. Y para eso volvemos a invitar a Nicolás. Y bueno, conversábamos un poco en la reunión de pauta previo a empezar a grabar. ¿De qué cosas nos tenemos como que vestir espiritualmente antes o inmediatamente después quizás de tomar esta decisión de ya, ¿sabes qué? Quiero partir una actividad física de manera constante. ¿Qué cosas, Rocío, crees que son importantes como arraigar o sacar a flote? Creo que el primer concepto, después de la intención y el compromiso, es el cómo vamos a fortalecer nuestra mente a través de la disciplina para poder hacer este movimiento. Y acá la disciplina, el primer punto para decir, bueno, cómo adquiero disciplina en mi vida es definir a dónde quiero llegar. Y para eso es definir una meta. Y mi meta es, por ejemplo, bailar mejor o tener más flexibilidad en el baile, significa de que tengo que empezar a tomar acciones, de quizás empezar a elongar más veces a la semana, de que tengo que tomar clases si es que no lo he iniciado. Tengo que definir una meta y con eso voy a ir tomando tanto la disciplina como también la motivación, que finalmente es lo que va a hacer que cuando yo esté en la casa y no tenga ganas de moverme, diga ya, lo voy a hacer porque quiero correr los 15 kilómetros de la maratón de, no sé, 2 meses más, ¿cachai? Ese primer instante. Y después de esta como parte más espiritual, siento que hay que empezar ya a meternos de lleno en el cuerpo físico y en los distintos tipos de movimiento y deporte. Y es primero haciendo la diferencia entre qué es movimiento, qué es deporte, qué es juego y qué es entrenamiento. Nico, por favor. Ilumínanos. Primero, movimiento. Como la propia palabra lo dice, es cualquier actividad que implique moverme. Y esto son cosas tan banales de la vida diaria como cocinar, me estoy moviendo, caminar, subir escaleras, correr, etcétera. Pero podemos irnos también a actividades como subir un cerro. Ahora se llama trekking, pero subir un cerro. Hablábamos delante también de la meditación, que también puede ser considerada más que nada porque el movimiento más importante que tenemos, o el primer movimiento que tenemos es la respiración. Cuando nacemos, pegamos el grito para ver si respiramos o no, y sin respiración no se generan los demás movimientos. Pero ¿qué es el entrenamiento? ¿Qué es entrenar? Suele pasar que se suele decir, por ejemplo, no sé, voy a hacer deporte, y la gente va al gimnasio, por ejemplo. Y claro, al final se confunden dos conceptos ahí. Entrenar y deporte no es lo mismo. Entrenamiento es algo que está pauteado, por decirlo de alguna forma, está programado y tiene un orden con un fin a cumplir. Como estaba comentando recién, tengo una meta
Y esa meta requiere de pequeños pasos, que es lo que ese entrenamiento tiene que estar programado en coherencia para ir en progreso. Es decir, voy a hacer este paso primero para después lograr esto, para después llegar a este siguiente punto. Eso es lo que es entrenamiento. Se puede extrapolar a nivel de aprender a tocar un instrumento, aprender a cocinar, aprender a hacer muchas cosas. El deporte, por otro lado, es es una actividad, una disciplina que está compuesta principalmente por reglas. Creo que esa es la gran definición de deporte con cualquier otra actividad. Todos sabemos que el fútbol tiene ciertas reglas, el básquetbol tiene ciertas reglas y son universalmente conocidas. Yo voy a jugar fútbol acá y si me voy a Brasil, siguen siendo las mismas reglas. Y así con cualquier otro tipo de deporte. Dentro del deporte hay deportes que son más asociados al juego, como el fútbol, el básquetbol, pero también hay deportes como eh, el kettlebell sport, que no es tan conocido, pero es súper fome, al final es repetir algo todo el rato, pero sigue siendo un deporte porque tiene reglas, tiene unas reglas que también son Y es universales. competitivo. Es competitivo, eso también, eso es súper importante. El deporte sí o sí es competitivo. Le gusta a quien le gusta, es competitivo y eso no es ni bueno ni malo, solo va a depender de la interpretación de cada uno. Eh, Y dentro de eso también encontramos otro apartado que sería el juego. Que el juego ya es una actividad lúdica. eh, Puede tener reglas o no tener reglas. Puedo inventar las reglas, puedo inventar un juego, pero lo que se busca principalmente es divertirse, pasarlo bien, tener un momento agradable. Como esta búsqueda del placer que le gusta nombrar a la Cami, que es un momento placentero. Mencionando esto, estábamos conversando también el concepto del sedentarismo, que en nuestra historia, Nico y yo hemos hecho deporte toda nuestra vida, distintos deportes, competitivos y no, pero la Cami no. Entonces, teníamos una forma de ver el sedentarismo y el salir de esta inercia muy distinto. Entonces, ¿cómo salimos del sedentarismo? ¿Qué se siente cuando yo salgo del estancamiento, donde en verdad no me he movido nunca y ahora quiero empezar? ¿Cómo es esa transición? Bueno, la transición no es fácil, ¿ya? No. Eh, yo en lo personal, mi búsqueda partió porque, nada, en la parte médica como que te enseñan que el sedentarismo es malo, después me metí el magíster y en el magíster como que decían, bueno, en verdad el sedentarismo es un factor de riesgo de morbimortalidad como por sí solo, como que está muy asociado, está muy en la mente el hecho de que, bueno, si no me muevo no es tan terrible, porque no estoy haciendo algo, como que es más terrible fumar o tomar, pero acá no me estoy moviendo. Pero sí, es algo terrible. En verdad, ese es un mensaje importante, que no moverse, el sedentarismo mata. Es casi analogable a fumar, ¿ya? Es terrible. Pero Hay también enfermedades oncológicas que están sí, asociadas a sedentarismo, más allá del tabaquismo. O sea, obesidad, sí, sedentarismo y después vienen otros factores cardiovasculares como fumar o comer chatarra o lo que sea. Entonces sí es una enfermedad por sí misma el sí, sedentarismo. Y sí, eso igual es algo que no habíamos considerado y no lo habíamos mencionado, pero sí. Es muy, muy, muy muy importante. importante. Bueno, entonces eso en particular a mí como que me hacía la mente, pero pésimo. Entonces dije, ya, bueno, tengo que empezar a moverme. Yo a lo largo de mi vida siempre me había movido, siempre había hecho alguna que otra actividad, pero nunca disfrutándola. Y en algún momento en pandemia me sentí muy enferma. Pese a que mi cuerpo y mis exámenes estaban todos buenos, me sentí, me veía incómoda, me sentía incómoda en mi cuerpo, sentía que tenía un cuerpo que era débil y que no podía con las actividades del día a día. Lo cual eso para mí era terrible porque significaba que era peor médica, peor madre, por no tener un cuerpo ad hoc. Así que bueno, después de muchas búsquedas fallidas, inscripciones a gimnasios, que iba al gimnasio y no sabía qué hacer, me dejaban una pauta pero no tenía idea qué hacer. Pagos anuales. Pagos anuales, por supuesto, en que me subía al auto y iba a cachar al gimnasio, y me subía a una trotadora o una escaladora y después veía las máquinas y veía como a muchas personas muy estupendas y yo así pésimo. Finalmente en pandemia me metí a un grupo de entrenamiento online que habían como clases personalizadas y eso yo creo que fue como el primer cambio, que fue la necesidad y yo creo que ahí acabó un poco mi búsqueda, que fue encontrar a un muy buen guía. ¿Ya? Ahí después conocí a Nico también.
Mejor guía. Bueno, y el tema es que ahí creo que termina un poco la búsqueda cuando encuentras a alguien que es capaz de ayudarte a adquirir ese compromiso, a mantener, a sostener el compromiso y alcanzar tus metas. Mi primera meta fue, mi primer objetivo fue, quiero que tú me ayudes a que me guste hacer deporte o me guste entrenar. Porque a lo largo de toda mi vida lo había hecho, pero con cierta como disgusto, cierta incomodidad. Así que objetivo cumplido. Como desde el deber ser. Sí, todo el rato. Desde que no quiero ser sedentaria. Entonces por eso lo hago, pero como con lata. Y la transición del sedentarismo, no me acuerdo cuándo dejé de llamarme persona sedentaria, porque igual creo que es una autopercepción, como que lo hablábamos antes, el tema de la identidad. Cuando me dejé de identificar como una persona sedentaria no la recuerdo, pero sí recuerdo que fue una transición dura en la que hacía, no sé, 5 sentadillas y al día siguiente, literal que no podía bajar escalera, o sea, bajaba como robot, era terrible, o sea, me dolía todo. Y había gente como la Rocío, o como mi amiga Vale Cerda, o mi amigo Cristian, y que me decían, ¡ay, te duele! ¡Qué rico! ¡Cosa más buena! ¡Qué bacán esta sensación! Y yo así, esta gente, weón, ¿qué les pasa? Y yo los detestaba cuando me decían eso porque en verdad era muy doloroso. Hubo muchas veces que no quise entrenar, pero como tenía una guía y después un guía, tenía un compromiso. Era más fácil sostener un compromiso con otra persona que conmigo misma. Entonces llegaba posturno, mamá, todo el cuento, y muchas veces les dije, ¿sabéis que no tengo ganas de entrenar? Estoy acá porque, nada, soy exigente conmigo misma y acá estoy. Y me decían, bueno, felicitaciones. Has llegado y vamos a hacer ejercicio de flexibilidad, vamos a movernos con más compasión y todo. Pero el resumen es que el camino desde el sedentarismo a ser una persona activa y que disfruta los entrenamientos y el deporte y todo, no es fácil. Y necesitas una guía. Necesitas una guía porque hay mucha frustración en el camino. Sí. Nosotros sí nos hemos movido mucho, pero en mi caso he pasado por muchos deportes también. Y en ese periodo de tanto de deporte como de entrenamiento, siempre hay un periodo de transición donde estás aprendiendo a moverte distinto. Estás aprendiendo técnicamente cómo levantar una pesa. Estás aprendiendo técnicamente a cómo levantarte en la barra o simplemente a estirar las piernas en el suelo. Y esa transición que no te va a salir probablemente a la primera, igual te genera sentimientos de frustración y hay que atravesar esa sensación. Y eso es una sensación, o sea, eso es mental. Es un pensamiento donde yo me siento frustrado y donde me siento ofuscado, pero sabes que eso es algo temporal. Se te va a pasar. Como que vas a vivir esa experiencia y al otro lado después vas a decir, bueno, lo intenté. Y la siguiente vez, la siguiente semana vas a intentar el movimiento y te va a salir. Y es la gloria. La gloria, lo intentaste, te salió y ya adquiriste dopamina. Y hubo una victoria. Amor propio y te sentiste bien contigo mismo. Y ahí agradecer al cuerpo que decidió moverse y levantarse e intentarlo. Igual hay que tener ojo con eso, porque muchas veces los cambios son muy lentos. Sí, o sea, muy lentos. O sea, con el Nico nos pasa, claro, en los entrenamientos que cuando partí el año pasado a reentrenar fuerza, hacía como mis push-ups con rodillas y hacía 5 y quedaba así como, o sea, nada. Tan enojada y tan frustrada con el Nico. Decía, ¿por qué me haces hacer? Y nada, pues había un progreso, pero me tardó, no sé, 6 meses más o menos, como llegar y mirar para atrás y decir, ¡ay, qué brillo todo lo que ha avanzado! y la flexibilidad yo siento que es más complejo. Yo había hecho mucho deporte, pero no era tan flexible. Y en la danza tienes que abrirte de piernas, como que eso es lo normal. Y yo jamás había hecho un split en mi vida. Y la flexibilidad sí es algo que requiere mucha constancia y mucha paciencia y mucha disciplina y mucho como amor al cuerpo de darle tiempo de que se vaya como Adaptando. adaptando y yo he estado 2 años trabajando en eso.
Sí, igual eso que mencionabas, el tema de la frustración, así como nosotros dos, por ejemplo, que tenemos experiencia con deportes, con disciplinas, con movimiento, es algo que se va tolerando cada vez mejor porque ya conocemos el camino. El hecho de practicar algo y saber que no te va a salir y hay que, quizás la primera vez fue súper frustrante y hay que estar ahí, vivir el proceso y tener paciencia, etcétera, y después va a salir o no va a salir porque también es una realidad. Eh, a medida que va pasando el tiempo y que me voy sometiendo a esa situación, sé que no es tan terrible, porque después por una actividad nueva y capaz no me salen las cosas, pero sé que con el tiempo me van a salir, entonces es más fácil tolerar la frustración. La frustración va a estar siempre, pero es más fácil tolerarla o es más fácil tener una relación buena con ella. Yo creo que mi vida es una frustración en cuanto a movimiento porque estoy constantemente buscando superarme en distintos ámbitos, pero ya tengo la experiencia previa de que las cosas van a salir con tiempo o no van a salir y si no salen, no salen y listo, y sigo. Pero, por ejemplo, en el caso de la Cami o de personas que están saliendo del sedentarismo, es mucho más difícil porque no tienen esa experiencia, no saben qué les viene más adelante. Solo sienten frustración, solo sienten, no sé, decepción quizás de sí mismos, alteraciones en su propia imagen por no lograr algo, o una meta la ven demasiado lejana. Entonces, en ese punto, creo que también es súper importante lo que mencionaba la Cami de tener un guía, alguien que sepa que esos procesos se vienen porque ya lo ha vivido mil veces. Porque la persona que está recién saliendo del senderismo no tiene idea, no sabe todo lo que le espera y todas esas emociones, tanto positivas como negativas, por ponerle así como algún matiz, que van a aparecer en el camino, porque van a aparecer sí o sí. La frustración va a estar siempre, el miedo, la decepción, pero también los momentos más felices o agradables por lograr algo. Pero si no tengo a alguien que me guíe, voy a estar todo el rato pensando que ese es el camino para siempre. O que es algo malo, que el hecho de que estoy intentando y no me sale, no me va a salir nunca. Y no es así, al final. Sí, al final ese guía puede ser un guía fe, que sería lo ideal, pero si no, también puede ser ese amigo que se motiva a Sí, salir a trotar contigo, o el que te dice, vamos, somos el cerro, o lo que sea. Y esa motivación externa nos ayuda en el proceso de la frustración y nos ayuda a tener paciencia, nos motiva hasta que tenemos el hábito, claro, hasta que podemos hacerlo solos, hasta que ahora tengo esta necesidad de hacer deporte porque me gusta, porque me hace sentir bien, Porque me identifica. porque me identifica, porque lo considero ahora parte de mi identidad. Entonces, saber que ese proceso no es que vas a necesitar a alguien externo siempre que te motive, sino que va a haber un punto donde te vas a sentir que necesitas hacer este movimiento siempre porque es tan natural para ti como prepararte un plato de comida. Y eso es parte de tu identidad y quedó en tu ADN. claro, Sí, aparte que después de eso pasa bueno, te vuelves más o menos experto o adquieres esas herramientas en tal disciplina y después te vuelves un poco como adicto a esta sensación como de superación y de crecimiento y va a ir por otra. Como claro. que igual es rico. Yo sé que, o sea, mi Cami de hace 4 o 5 años atrás, si me viera diciendo esto, diría, uy, ¿qué le pasa? ¿Qué necesidad tiene? No, pero en verdad sí. Sí, Sí, acá ahora como para ir profundizando un poquito, ¿nos puedes contar cuál es la diferencia entre un entrenamiento de flexibilidad, de fuerza, de cardio? ¿Cuál es mejor? la fuerza es la capacidad de vencer una resistencia interna o externa. Mover algo, mover mi cuerpo, etcétera. Así como ejemplos gráficos sería como, no sé, levantar un peso, hacer una sentadilla. Estoy venciendo una carga, empujar un auto, poder colgarme y subir algo, estar venciendo resistencia constantemente. La flexibilidad, este es todo un tema, pero es la capacidad de un cuerpo de perder su forma y no romperse. Y ahí ya entran muchos más conceptos como la elasticidad, la rigidez, la movilidad, etcétera, pero para otro capítulo. Eh, ¿Cuál era el otro? El cardiovascular o el cardiorrespiratorio es, es la capacidad que tengo de soportar un esfuerzo durante un tiempo determinado, que suele ser largo. Y va a depender del tipo de actividad, de cuánto dura el esfuerzo, etcétera. Pero al final estas tres capacidades se complementan y diría que las tres son súper importantes, la verdad. Como que el objetivo del ser humano, de cualquier ser humano, debería ser lo más fuerte que pueda, lo más
móvil o flexible que pueda, lo más resistente que pueda, porque sí o sí, en algún punto, estas tres capacidades se encuentran. Por ejemplo, quiero subir un cerro, ya que fuimos al Mauco, por ponerlo de ejemplo. El hecho de estar dando pasos a cada rato en su vida, sí o sí es fuerza. Es la capacidad que tengo yo de poder mover mi cuerpo y vencer esa resistencia que voy en contra de la gravedad y más encima en donde tiene cierto nivel de inclinación. Sí o sí necesito fuerza para mover mi cuerpo, básicamente, es la base de todo. Pero al mismo tiempo también necesito la movilidad o la flexibilidad sobre todo de mi tren inferior en esta actividad, de apoyar mi pie y a las distintas superficies que tiene el cerro se vaya adaptando. Si tengo un tobillo ultra tieso, en algún momento no voy a poder seguir o va a pasar algo. Y capaz no es falta de fuerza porque puedo seguir subiendo si es que quizá el terreno fuera plano. Claro. Pero sí o sí necesito ese mínimo de movimiento en mis dedos, mi pie, mi tobillo para poder seguir subiendo. Y ya llega un punto, porque el Mauco uno se demora quizás, va a depender, pero pongamos en promedio 1 hora y cuarto, 1 hora 20, donde tengo que estar siendo fuerte y estar siendo móvil. Entonces tengo que ser capaz de hacer ese esfuerzo, esa actividad, durante el mayor tiempo posible o durante lo que dura la actividad. En este caso sería 1 hora, 1 hora 20. Entonces al final para hacer una actividad tan común ahora que es subir cerros, necesito estas tres capacidades que acabamos de mostrar. Hay una de base que es la fuerza, que esa es la base de cualquier capacidad, pero en algún punto todas estas se encuentran y todas van a ser importantes. Dependiendo de la actividad que esté haciendo, una va a tener mayor prioridad sobre la otra, pero en verdad las tres son importantes. ¿Y cuál podríamos hacer como una recomendación para alguien que quisiera empezar? Obviamente ya hablamos de que ojalá que haya un guía que nos acompañe o un amigo también que nos Total. motive. Pero sí, no tengo nada pensado en mente por qué empezar. Nos vamos a poner en un escenario como que tengo un guía, como que ya di el paso a entrenar, a salir del sedentarismo. Lo que priorizaría primero es que esta persona que me guíe o este lugar donde vaya eh, me evalúe de alguna forma, ahí va a depender del profesional al que se dirige, para saber cuáles son las necesidades y los objetivos que tengo. Eso es lo principal. Porque, no sé, puedo tener el objetivo de correr una maratón, para que sigamos con ese ejemplo. Para allá es la meta donde tenemos que llegar. Pero, no sé, tengo faltas de movilidad en la cadera y en el tobillo, o tengo dolores en la rodilla, en la cadera. Está complicado correr una maratón, partiendo por ahí. Entonces, ¿qué debería hacer este profesional? Debería evaluarme y saber cuáles son los orígenes de estos malestares y atacar eso primero para ir por el objetivo. Y a partir de ahí, empezar a entrenar. Una vez que tengo mi programa de entrenamiento, sí o sí hay que priorizar la fuerza. Es lo primero. La fuerza es la base de cualquier capacidad y es lo que me va a sostener. Entonces, puedo ser muy flexible por genética o lo que sea, pero si no soy capaz de controlar esa flexibilidad o de dominarla, voy a ser como un muñeco de trapo. Entonces nos ponemos en este escenario de correr una maratón, voy a estar rebotando todo el rato contra el suelo en vez de pegarle al suelo y poder ser lo más efectivo a la hora de correr. Igual metabólicamente la fuerza, ¿sabes? Entonces, además, ser una persona que no sufre de sarcopenia, o sea, que tiene mucha musculatura, te ayuda. Y como, bueno, la mayoría de las personas siempre tiene como, que son sedentarias, tiene problemas de malnutrición por exceso. Aumentar tu gasto calórico basal implica que haciendo nada, igual vas a estar gastando o Claro. consumiendo más energía de aquello que gastarías con la grasa, porque la grasa tiene un metabolismo mucho más lento. Entonces, aumentar la masa muscular y aumentar la fuerza, sí o sí va a ser un win-win. Sí, todo el rato. Se sigue relacionando con el resto de capacidades y de habilidades que quizás quiera potenciar. Como nosotros cuando entrenamos, que yo te digo que hay que hacer push-up siempre. Que es como cuando nos vamos a parar de mano o no sé qué. Hay que estar ahí preparado para Sí, es como poner las manos en el suelo para no pegarse en la cara. Yo creo que es una buena tal herramienta. cual, tal cual. Y además, como lo que mencionábamos anteriormente, el hecho del entrenamiento de fuerza de por sí hace que los tejidos sean más resilientes. Ligamentos, tendones, músculos. Y estos tres tejidos son también los que se adaptan y potencian la flexibilidad. Entonces, no puedo pretender ser móvil o flexible si no soy fuerte. Es algo que no va en coherencia.
Entonces, sigue siendo importante y sigue siendo lo principal. Y además, como todas estas adaptaciones a nivel metabólicas, hormonales que estaba mencionando la Cami, cuando estoy haciendo fuerza, estoy llevando sangre al músculo, estoy haciendo que la sangre fluya. Estoy haciendo, a través de la sangre viaja el oxígeno. Entonces, en algún punto también voy a estar mejorando mi capacidad cardiovascular. Y ese es el primer paso para seguir desarrollando mi capacidad cardiovascular. La gente lo que suele hacer para ponerse en forma o, no sé, quiere mejorar su resistencia, salen a correr al tiro. Y no tienen una mínima adaptación para que su sangre y su oxígeno se mueva por dentro a través de sus músculos. Y la primera adaptación que debería hacer eso, para avisarle a mi cuerpo de que voy a empezar a usar mis músculos, de que va a empezar a correr sangre y oxígeno, es empezar a hacer fuerza. Porque es la adaptación más amigable para ir subiendo las pulsaciones del corazón, para que este corazón bombee sangre, de que de un puro bombazo mande sangre a todo el cuerpo. El entrenamiento de fuerza es lo principal. Si tengo experiencia en entrenamiento de fuerza, a la hora que salga a correr, mi corazón ya sabe lo que tiene que hacer. Ya está adaptado en algún punto para bombear sangre y para poder resistir. A medida que voy evolucionando a través de la fuerza, voy a estar cada vez más adaptado para ser más resistente. En vez de partir elongando, en vez de partir con corriendo, por ejemplo, lo que no quiere decir que está malo si lo hacen, pero ojalá partir por el entrenamiento de fuerza. Qué tremendo tip que diste ahí con la fuerza para las personas que quieran ir partiendo con los entrenamientos. Por último, si lo van a hacer desde la casa, con todos los videos en YouTube que existen Y aplicaciones. y aplicaciones en el teléfono. Yo usé una aplicación cuando era interna y estudiaba, estudiando todavía, como por 2 años, y entrenaba en la mañana antes de irme al hospital. Y eran entrenamientos de media hora, 20 minutos, media hora, pero entrenaba todos los días. Una aplicación ahí mirando la pantalla y a mí me sirvió muchísimo. Sí. Y me mantuvo entrenada a pesar de que tampoco tenía tanto tiempo porque estaba ahí en nuestro estudio. Otros tips que queremos dar ya más bien para ir cerrando es que adquirir la disciplina de partir un deporte obviamente no va a ser que voy a hacer de aquí a la próxima semana 3 veces a la semana y nunca voy a fallar. Igual ya hablamos en los capítulos anteriores que hay un fallo, hay un 80-20 que va a tener días que no vamos a tener tantas ganas y podemos permitirnos no entrenar, pero sí tratemos de cambiar eso por otros movimientos, como decía Claro. el Nico. Podemos meditar, podemos bailar, podemos hacer cualquier cosa que por último di ese paso y la disciplina, tracemos una meta. ¿A dónde queremos llegar? Por la maratón, quiero simplemente tener mejor fuerza, vivo en un séptimo piso, subir por las escaleras, quiero llegar mejor a la vejez, no sé, quiero que me deje doler el cuerpo. Hay mucha gente que tiene dolor en el cuerpo que es netamente por sedentarismo y que al ir acondicionándolo esos dolores se pasan. El dolor de espalda es clásico Sí. Sí, del total. sedentarismo. Y en ese sentido, habíamos hablado también de la tribu y qué bonito ir juntando estos conceptos porque la tribu, las personas que yo elijo, que son las personas que están a mi alrededor, me motivan a seguir moviéndome. Oye, ¿vamos al Mauco? Entonces, oye, salgamos a tratar, o oye, acompañamos al gimnasio. Y son esas personas que nos motivan y que finalmente, como habíamos dicho antes, también nos hacen ser mejores personas. Trabajar la frustración, tener paciencia e ir notando esos pequeños avances. Hoy día no pude hacer las 5 flexiones, quizá el próximo mes me doy cuenta de que puedo hacer 6 o 7. Claro. Y es un pequeño avance, pero tengo que celebrarlo, porque antes no podía. Y aunque el proceso y la transición sea lenta, hay que ir dándose esos aplausos porque pucha que el cuerpo y la mente igual los necesita Tal cual. para atravesar el proceso. Y creo que es importante agradecer. Agradecer que me levanté en la mañana, agradecerle a este cuerpo que está haciendo el esfuerzo de moverse y estar un poquito más sano. Me agradezco a mí por permitirme levantarme y ir donde mi guía, mi coach, mi entrenador. Agradecerme que estoy avanzando y estoy yendo un poquito más cerca de la meta que quiero lograr. Creo que también es algo súper importante. Algo importante, lo que mencionaba la Cami al comienzo, el tema de la identidad, por algo también definimos todos estos conceptos de deporte, movimiento, entrenamiento, juego, etcétera. Más que nada porque la idea igual es entregar el mensaje de que el movimiento es algo que tenemos que hacer sí o sí porque debería ser parte de la identidad de todos. Al final,
como todos nos humanos. movemos, como humanos, tal cual, todos nos movemos. Entonces, obviamente en un principio, cuando la motivación es más extrínseca, algo de afuera, como contaba la Cami, que tenía una coach que la guiaba y que al final hizo que se enamorara del movimiento, cuando ya pasó ese umbral, empezar a identificarse como eso, como una persona que se mueve. Y una persona que se mueve hace deporte, hace ejercicio, entrena, juega. Entonces, como yo, persona que me muevo, me identifico de esa forma. Si un día no puedo entrenar, no castigarse, sino que voy a hacer otra cosa, porque el entrenamiento es solo una parte del movimiento, no lo es todo. Hay otras cosas, entonces ese día puedo meditar, que también forma parte del movimiento, puedo bailar, como decía la Rocío, puedo hacer cualquier actividad, no simplemente tengo que entrenar. Entrenar es una herramienta más dentro de todas las herramientas de movimiento que tengo. Pero llegar a eso es un proceso. Y ahí ya se hilan todos los puntos de la tribu, del guía y de todo eso. Pero identificarse con eso y entender que el movimiento al final es algo eh, importante, parte de la identidad de uno. Qué bonito identificarse como una persona que se mueve, una persona que entrena y una persona que juega, un adulto que juega. Tal cual. Así que bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Nico, por acompañarnos una Gracias vez por más. invitarme de nuevo. Que estén muy bien, gracias por escucharnos y que les guste el capítulo. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Besitos. Chao.